Muy buenas tardes. Primero que todo les pido que puedan poner en silencio sus celulares para poder dar inicio a la actividad. La Universidad Viña del Mar tiene el agrado de darle una cordial bienvenida al seminario Experiencias de Investigación con colaboración internacional en la temática de inclusión. Un evento que marca un hito significativo en nuestra institución. Este seminario es organizado por el proyecto FDI VM 21101, Fortalecimiento de la internacionalización de la investigación en inclusión social y el desarrollo regional y sus impactos en docencia y vinculación con el medio de la UVM, bajo el liderazgo de la Dirección General de Investigación y Posgrado. Aprovechamos este momento para dar una cálida bienvenida a distinguidas personalidades que nos acompañan en este importante evento. En especial, saludamos a la vicerrectora académica, doctora Paulina Zamorano Barea, al director general de Investigación y Posgrado, doctor Eduardo Yanedel Moya, y a la directora de Posgrado de Educación Continua, señora Bárbara Cretier Vice. Asimismo, extendemos nuestra bienvenida a directoras, directores de programas de magíster, al estudiantado, a nuestros egresados y egresadas, a quienes nos acompañan en nuestra señal por streaming. Este seminario representa un espacio de reflexión y aprendizaje conjunto, donde la comunidad educativa se reúne para compartir experiencias, conocimientos y buenas prácticas en el ámbito de la investigación en inclusión. Es un honor para nosotros contar con su participación en esta jornada dedicada a promover el desarrollo de la investigación con una perspectiva internacional y un enfoque inclusivo. Cumpliendo con el compromiso con la inclusión que tiene esta universidad, esta actividad cuenta con un intérprete de lengua de señas, la señorita Laura Zúñiga. Invitamos al estrado a la directora de Posgrado y Educación Continua, señora Bárbara Cretier Vice, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Buenas tardes, un gusto tenerlos aquí, vicerrectora, director general de Investigación y Posgrado y director general de Estudiantes. Como saben, la Universidad Viña del Mar tiene como misión institucional la inclusión social y el desarrollo regional. Desde el posgrado nos hacemos cargo de la inclusión social a través de la generación de espacios de creación de conocimiento y de transferencia a través de 3 programas de formación. En primer lugar, en el año 2017 se crea el Magíster en Innovación Social para la Inclusión, al alero del Centro Regional de Inclusión e Innovación Social UVM. Este magíster cuenta con 3 áreas de desarrollo profesional: educación inclusiva, grupos prioritarios e interseccionalidad, y otra área de formación en territorio y ciudades inclusivas. En el año 2020 comienza el Magíster en Migraciones, Derechos Humanos y Gestión Social, dependiente de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Sociales, con el propósito de generar competencias para analizar, determinar y proponer estrategias para la inclusión de la población migrante a través de la aplicación de herramientas de gestión social. Finalmente, el año pasado, la Escuela de Ciencias de la Salud, con colaboración de académicos y académicas de otras escuelas, crea el Magíster en Inclusión de Personas con Discapacidad, cuyo propósito es la comprensión hacia, para y con las personas con discapacidad desde los derechos humanos, promoviendo la dignidad, participación, independencia y autonomía personal. Estos 3 programas de formación no solo aportan al debate nacional a través de la creación de conocimiento, actividades de extensión y publicaciones académicas, sino que también buscan la transferencia de conocimiento y la mejora de las condiciones de vida de las personas en situación de exclusión. Los programas son de carácter profesional y en su actividad final de grado realizan diagnóstico de situaciones específicas y propuestas de solución a estas temáticas, contribuyendo con ello a la mejora de la calidad de vida de las personas. En este contexto, valoramos enormemente la visita de Leonardo Lemos en estos 2 días de intenso trabajo.
Hemos podido reflexionar respecto de los desafíos que tenemos como instituciones de educación superior para generar espacios diversos e inclusivos. En el seminario de ayer en la tarde pudimos conocer en profundidad la experiencia de la UNESCO, de cómo se hacen cargo de la inclusión en diferentes ámbitos. Hoy en la mañana, con académicas y académicos de los programas que acabo de mencionar, estuvimos en un taller de conversación respecto a las líneas de investigación y de posibles colaboraciones internacionales para la formación. Y ahora tendremos la oportunidad de conocer una experiencia específica de investigación con colaboración internacional en distintos países que permite levantar información comparable en distintos contextos y culturas, posibilitando una mejor comprensión del fenómeno para desarrollo de mejores estrategias para abordar la inclusión social. Agradezco su presencia y espero que tengamos una muy buena jornada. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la directora de posgrado de Educación Continua. Para dar inicio con el seminario queremos invitar al doctor Leonardo Lemos de Sousa. Él es psicólogo, magíster en psicología de la Universidad Estadual Paulista, doctor en educación de la Universidad Estadual de Campinas, profesor asociado de la Facultad de Ciencias y Letras y encargado de la coordinación de acciones afirmativas, diversidad y equidad del rectorado de la UNESCO. Y en esta oportunidad nos expondrá su charla magistral, Análisis de políticas y acciones afirmativas en educación superior para la población LGBTQIA+, impases, desafíos y experiencias. Demos la bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por recibirme acá en la Universidad de Viña del Mar. Me gustaría agradecer también específicamente el vicerrectoría académica, ¿sí? Y las personas en específico, Bárbara, Javiera, Eduardo. Bueno, voy a olvidar de otras personas que también son importantes acá, que me recibieron muy bien en estos días. Y bueno, hoy voy a compartir un poco con vosotros una investigación que he llevado a cabo con otros compañeros de Chile y España. Pero en 20 minutos o media hora no voy a conseguir hablar de todo. Fue una investigación de 3 años en que hicimos una investigación acerca de las políticas inclusivas o acciones afirmativas en universidades de Chile, España y Brasil. Intentábamos hacer algo un poco más amplio, con mucho más participación de universidades, pero no logramos esto porque hay una resistencia también muy grande a la temática y también no todos los países estas acciones inclusivas en la educación superior se realizan, sí, son hechas. Entonces, yo voy a presentar aquí un poco de la realidad brasileña, ¿sí? Un poco del contexto de las políticas inclusivas y afirmativas en la educación superior en Brasil para la población LGBTI. Y al mismo tiempo voy a hablar un poco que mis compañeros de los otros países también produjeron, ¿sí? Esta investigación fue financiada por la FAPESP, que es la Fundación para la Investigación de la Provincia de São Paulo, en Brasil, y también el CNPq, que es el Consejo Nacional de Tecnología y Pesquisa en Brasil. Tuvimos en estos 3 años un trabajo conjunto de intercambio también con estudiantes produciendo esta investigación. Bueno, primero tenemos que pensar un poco de los avances y retrocesos, ¿sí? Acerca de los derechos de la población LGBT en Brasil en específico. En los otros países, bueno, antes de esto, de cada uno de los participantes de la investigación de las universidades, acá que en Chile fue la Universidad Humberto Hurtado, ¿sí? El profesor Jaime Barrientos y el profesor Pablo Asturillo. En España, el profesor Esteban López Medina de la Universidad Complutense de Madrid y el profesor José Ignacio Charurano.
sí, somos muy compañeros de trabajo. Y bueno, en cada uno de los reportes tiene un poco de la realidad de cada uno de los países sobre estos temas. Son perspectivas distintas, son contextos distintos, entonces hay avances diferentes en la historia, ¿sí? de los movimientos, de la participación de los movimientos sociales en la búsqueda de estos derechos también. Y en Brasil en específico vivimos en los últimos 20 años algunos avances y otros retrocesos, ¿sí? Hay un análisis de los antropólogos de Brasil, Luis Melo y Camilo Braz, que dicen que nunca tuve tanto y lo que hay es prácticamente nada. ¿Lo que significa eso? Por mucho tiempo las políticas dirigidas a la población LGBTI en Brasil eran políticas provisorias, planes, proyectos o algo que no eran políticas de Estado, pero sí de gobierno. Entonces, así que los gobiernos se acababan, las políticas se acababan en conjunto, para nada consolidado. No había leyes que garantizaban el acceso a la educación o acceso a la salud específico, sí, principalmente. Había acciones para promover la ciudadanía y derechos humanos. ¿Sí? El Brasil sin homofobia era un programa del gobierno Lula en su primera edición, que era muy importante, pero también algo provisorio. ¿Sí? Había un estudio sobre la realidad de la población LGBT en Brasil, propuestas educativas de combate a la homofobia en las escuelas, que más tarde originaron todo el debate en torno de Bolsonaro acerca del LGTBI, que fue un estopín de muchas cuestiones sobre la ideología de género en Brasil. Había también otros programas como de lucha contra la violencia y discriminación contra GLBT, que era la sigla que se utilizaba en aquel momento, y promoción de la ciudadanía homosexual, el Plan Nacional de Promoción de la Ciudadanía y Derechos Humanos de Personas LGBTI, también un plan con indicaciones, proposiciones, pero nada efectivo se concretizaba, y el Programa Nacional de Derechos Humanos, que tenía también líneas de propuestas dirigidas a la población LGBTI. La participación de los movimientos sociales, sí, es muy importante en la construcción de estos planes y también de leyes, de hecho, que garantizaban derechos. Por ejemplo, en 2013, la garantía del derecho a la unión civil. En 2016, el uso del nombre social para personas trans y nominales en todos los contextos de las entidades públicas y también privadas. En 2019, la penalización de la transfobia y la homofobia por la ecuación del Tribunal Supremo Federal al delito del racismo. En Brasil, el racismo es comparado, sí, el equivalente a la LGBTfobia. Fue una acción en derecho en Brasil que es muy polémica todavía, pero hay estudios hoy para pensar cómo, de hecho, esta acción se ha efectivado. Yo tengo un alumno de doctorado que está haciendo una investigación sobre cuál es el efecto de esta ley, y de hecho hay más denuncias. Sí, hay pocas denuncias, pocos crímenes, de hecho, LGBTfóbicos en Brasil. No son registrados. En 2018, la cuestión del registro civil, el derecho a la identificación de nombre y identidad de género, sin necesidad de cirugía o notificación judicial, o sea, las personas que se identifican como personas trans, ¿sí? Pueden identificar su nombre y también su género en el registro civil. Y 2020, un poco más reciente, una ley que permite la donación de sangre. En Brasil, las personas homosexuales no podrían donar sangre, ¿sí? Hasta 2020, por cuenta del estigma del VIH. Bueno, en un contexto más cercano, principalmente durante el gobierno Bolsonaro, fueron más fuertes las políticas antigénero, antisexualidad y antidiversidad, con una serie de acciones que excluyeron el tema del género en planes educativos, en planes de derechos
de la población en general, pero especialmente de la educación. Bueno, hay la exclusión del tema género del Plan Nacional de Educación, hay también la exclusión del tema género y la inserción de la enseñanza religiosa en la base curricular común en Brasil. Y hay restricciones también del acceso a información sobre salud sexual, varios proyectos del Ministerio de Salud que trabajaban con prevención para educación sexual en las escuelas y también en contexto de salud fueron prohibidos, y también, claro, las lesbofobias en las escuelas y universidades que son estructurales y sistemáticas. Bueno, ¿cuáles son las barreras, sí, para acceder y permanecer de la escuela a la universidad de la población LGBTI? ¿Sí? La principal barrera es, claro, la hegemonía del sistema heteropatriarcal, ¿sí? El modelo universitario, ¿sí? Que definido por personas, saberes y prácticas, o sea, sí, es presente también, sí, como en las escuelas, este modelo es muy fuerte en la división de los baños, de la organización, muchas veces, de toda la universidad y la escuela. Por ejemplo, estábamos hablando más temprano sobre la dificultad de tener un censo más efectivo, de cuántas personas trans tenemos en la universidad, si los registros solo trabajan con la cuestión binaria de masculino y femenino, ¿sí? Y otras cosas así. ¿Sí? En términos también de los saberes, los estudios de género, los estudios queer, los estudios feministas están presentes de alguna manera haciendo crítica a las disciplinas o asignaturas más tradicionales, como se piensa en las áreas de conocimiento, sí, en todas las áreas. Bueno, hay también el acceso o no acceso de la escuela a la universidad por cuenta de la LGBTfobia, ¿sí? Y pasan a ser lugares de exclusión y violencia, donde estas personas no consiguen se identificar, no consiguen se ver representadas. ¿Sí? ¿Cuántos profesores trans, cuántos profesores que pueden circular en la universidad o mismo en las escuelas sin problemas, con violencia o prejuicios? Y la permanencia, ¿o no? ¿Sí? Es importante pensar en la permanencia de la población LGBTI en las universidades y en las escuelas, garantizando los afectos, la pertenencia, la representatividad, las epistemes, ¿sí? Y cultura LGBT+, y también las cuestiones socioeconómicas. En Brasil, la población trans, por ejemplo, tiene una condición socioeconómica muy vulnerable, ¿sí? Porque la mayoría de las personas trans acaban siendo expulsas de casa y viviendo en la calle, tienen que prostituirse o viviendo de otras maneras que dificultan la educación y permanecer también en la escuela y la universidad. Bueno, ¿cómo hacer las relaciones inclusivas y la garantía de derechos y protección de la población LGBT en las universidades? En cada país, sí, tenemos, en cada uno de esos países tenemos historias distintas. En Brasil tenemos acciones afirmativas en el pregrado, sí, en las universidades federales. Primero por clase, raza y etnia. Entonces, la historia de la universidad en Brasil, con las cuotas, reserva de plazas, de vagas, se empieza por clase y etnia, clase social y etnia. En 2001, sí, hay algunas acciones espontáneas, no legales, sí, no universales, de universidades públicas federales, incluyendo poblaciones trans. Hay algunas situaciones de esa naturaleza, son cosas específicas. Es autorizado, no es prohibido, las universidades tienen una autonomía, sí, para hacer esto. En 2012, una ley garantiza 50% de las plazas de clase, de clase social, en las universidades públicas. Hay un modelo propuesto que es de 40% de los 50% relacionado a la raza. No todas cumplen esto. Mi universidad, por ejemplo, trabaja con 35%. Sí, esta es una proposición, no es una obligación, pero el mínimo es 35%. Yo trabajo con el mínimo.
Bueno, ¿cuáles son las justificativas para estas acciones? ¿Sí? Es ampliar la diversidad de la universidad, garantizar la justicia social, ¿sí? Reducción de la desigualdad y una reparación histórica, especialmente con las personas negras de Brasil e indígenas también. Entonces, las acciones empiezan por ahí, ¿sí? Por estos grupos. Relacionados a población trans en específico, porque cuando hablamos de población LGBTI, la población trans es la que está más excluida de la educación, tanto de la enseñanza básica como de la superior. Tenemos algunos datos, pero no son tan actualizados. Es difícil, creo que ahora más en este último censo demográfico en Brasil está apuntado el registro de personas trans. Entonces vamos a tener una idea de cuántas personas trans en Brasil existen. Esto en otros países no tenemos datos. Ni en Chile ni en España tuvimos datos de esa naturaleza. Sí, de un grupo de investigación cuando estábamos hablando sobre esto, de cuántas personas trans hay en el país. Bueno, en España no tenemos datos seguros, no hay un censo, en Chile tampoco, y en Brasil estamos empezando a hacer algo en este año. En aquella época no teníamos también informaciones, pero hay una asociación que es la ANTRA, la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales, que hace investigaciones independientes y que nos dice que 70% de la población trans no ha completado la escuela secundaria. ¿Sí? En la última registro del INEP, que es el Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos en Brasil, que es el Instituto Nacional que estudia la educación brasileña, nos dice que el ENEM, que es la prueba, ¿sí?, de la enseñanza media para entrar en las universidades, aumentó el número de personas trans ingresantes. En 2019 fueron 1.240 entradas. Y hay iniciativas desde 2018 de instituciones federales en reserva de plazas de pregrado para personas trans desde esta época. En 2001, que hablé antes, es solo para raza, ¿sí? Y clase. Perdón. Y en 2020 una investigadora, Sara York, que es una investigadora trans en Brasil, pudo constatar que solo 16 universidades ofrecieron una reserva de plazas para personas trans en estudios de posgrado. Hoy tenemos, de 2020 para acá, tenemos mucho más, no está actualizado, pero es seguro que ha dobrado este número, pero es muy poco en realidad brasileña. Sí, estas plazas no existen en los otros dos países, ¿sí? En ninguno de estos niveles, no institucionalizadas. En 2019, la ANDIFES, que es un colectivo de rectores brasileños, una asociación, cuenta 424.000 estudiantes matriculados, ¿sí? De entre ellos, 0.1% se declaran como hombre trans y 0.1% como mujeres trans. Y 12.62% en 2018 de programas de posgrado brasileños de esta investigación de ANDIFES apuntan cotas para personas trans. Entonces, los datos son un poco dispares. Es decir, hay datos de un lugar, de otro, no tenemos mucha seguridad de la realidad, pero estos son los datos disponibles. Bueno, nuestra investigación buscaba esto, ¿sí? Analizar las percepciones de esta población sobre las acciones inclusivas y desarrolladas por una universidad pública para el acceso y permanencia de la educación y combate a la violencia LGBTfóbica. Esto en específico, todos los otros países hicieron la misma investigación con una otra pregunta que les interesaba por cuenta de sus prácticas en específico, pero en general esta era la idea, ¿sí? Cómo la población LGBT de estas universidades pensaban, percibían las políticas y acciones afirmativas que estaban de sus universidades, ¿sí? Aplicamos un cuestionario online y este cuestionario tenía datos descriptivos de esa población y también un conjunto de preguntas con respuesta en escala Likert y otras abiertas sobre conocimientos sobre las acciones y políticas afirmativas para la población LGBTI
en su universidad, la percepción de seguridad y situaciones de discriminación vividas por la comunidad LGBTI+, vividas en contexto de la universidad en sus diferentes espacios de interacción, clases, espacios de convivencia, sociabilidad y trabajo. Mira, son personas que son los estudiantes, los servidores, el personal técnico administrativo y también docentes. No hice este recorte aquí porque sería muy amplio, pero acá. En Brasil fueron 3 universidades públicas, en España una solo, en Chile fueron 3 universidades también, ¿sí? En Brasil fueron 305 participantes, en Chile 164, en la Universidad de España 205 creo, no me acuerdo totalmente. Entonces, no teníamos la intención de hacer un comparativo y una representación estadística porque no sabíamos cuántas personas LGBTI tienen, no en el país ni en la universidad. Entonces fue una muestra espontánea, ¿sí? Entonces las personas, el primer criterio es tenía que ser LGBTI. Estas universidades deberían tener acciones inclusivas dirigidas a esta población, ¿sí? Este era otro criterio. Podrían ser cuotas de posgrado, grado, proyectos de extensión o de debate sobre el tema, tanto internamente cuanto de manera externa con la comunidad, mas principalmente de manera interna. Políticas como el derecho al nombre social y otras acciones para garantizar la equidad de oportunidades, editales de financiación dirigidos y otras formas de apoyo y todo más. En Brasil fueron estos los participantes en términos etarios, ¿sí? El 52% tienen entre 18 y 25 años, solo 2.4% 56 más. Voy a pasar algunas cosas un poco más rápido, por favor, el tiempo. La mayoría se identifican como personas bisexuales, esto también en España y en Chile, lo mismo, voy a hablar de la mayoría, aquí en Brasil 38%, en Chile un poco más, en España también. La mayoría también son personas cisgéneras, principalmente hombres y mujeres cisgéneras, hombres trans y mujeres trans son una minoría. Entonces, la mayoría de la población son personas cisgéneras, consideradas bisexuales, ¿sí? O gays o lesbianas. Personas con discapacidad, ¿sí? La mayoría no tiene discapacidad, un pequeño porcentaje sí, que tiene discapacidad. La mayoría se identifica en Brasil como personas blancas, también lo mismo en los otros países, ¿sí? Hay una minoría de personas que tienen otra etnia. Por ejemplo, este dato aquí para cada país también es distinto, no es lo mismo, por cuenta de las características étnicas. Sobre las universidades y las LGBT-fobías. Bueno, la parte de la encuesta que tenía que ver con la sensación de seguridad, ¿sí? Preguntábamos para ellos si, como pertenecientes a la comunidad LGBTI, cómo se sentían en la universidad, si seguros o no. Y la mayoría de alguna manera se siente moderadamente seguro o totalmente seguro. Este fue un dato curioso, porque pensábamos que la LGBT-fobia fuese total, las personas se sentían más inseguras dentro de la universidad por la violencia que viven en la sociedad. Mas en todos los 3 países, la universidad es un espacio más democrático. Incluso para algunos de ellos, en los relatos de las entrevistas, hicimos entrevistas más profundizadas después, tanto en España, cuanto en Chile, cuanto en Brasil. Las personas se sienten más seguras en las universidades porque es un espacio más abierto, un espacio más diverso, más colectivo, donde muchos se descubren en la universidad como LGBTIs también, a partir de la socialización y encuentro con grupos semejantes, ¿sí? Personas iguales, se identifican muchas veces con este espacio. Pero esto no quiere decir que no existe también prejuicios, violencias y otras formas de
Gracias. La universidad tiene un entorno plural, diverso, un poco más democrático, ¿sí? En estos términos, ¿sí? El contacto con grupos de sociabilidad, identidad y sentido de pertenencia. Esto es en general a todos los 3 países, ¿sí? Con, claro, distinciones, pero en general sí. Leyes y reglas que dan seguridad interna. Ahí esto es distinto en cada universidad, porque esto no tiene que ver con los países, pero como cada universidad gestiona estas cuestiones internamente. O sea, hay políticas de combate a violencia, acoso, prevención, a identidad de género, ¿sí? Por ejemplo, el guión de acoso que presenté hoy por la mañana y otros días, acoso y prevención a violencia de género y relación a identidad de género y sexual, fue traducido de la Complutense, que tenía una universidad, la universidad que ha participado con nosotros, que tenía un poco de que tenía este material producido, ¿sí? Y bueno, hay también situaciones que ellos argumentan que hace con que no pasan por tantas situaciones de violencia y se sienten más seguros, que la pasabilidad. Es un término que he utilizado, que son personas que son blancas, cisgéneras, pero son gays o lesbianas y que no son efeminados, no son masculinizados y por tanto pasan la idea de una heterosexualidad, ¿sí? Para algunas personas se sienten, argumentan así, bueno, yo me siento más seguro porque soy gay o soy lesbiana, pero una amiga que es trans o más efeminada o más efeminado o más masculinizado puede sufrir más discriminación que yo por esta performatividad de género, ¿sí? La inseguridad. Hay argumentos para la inseguridad también, ¿sí? A pesar de la mayoría se sentir más seguro, hay también la inseguridad que tiene que ver con entorno conservador, algunas situaciones con personas de la universidad más conservador, que ellos atribuyen a personas mayores, ¿sí? El contenido de formación que no es problematizado, o sea, no hay un debate más amplio sobre la diversidad sexual, el género, la historia, también de los movimientos sociales y las implicaciones, por ejemplo, del movimiento feminista en la epistemología y la construcción de la ciencia, más crítica, más contemporánea. Un sentido inferior de colectividad. Algunos relatan experiencias de no sentir parte de algo más colectivo, más amplio. Tengo este término que le llamamos en Brasil de bolha, pero aquí es borbulha, ¿sí? Esto no se permite el contacto con otros grupos muchas veces. Y también hay una segregación velada y de discriminación, ¿sí? Que no aparece tanto, pero las personas perciben de alguna manera. En relación al espacio físico, ¿sí? Como baños, ambientes de uso colectivo, es inclusivo con la población LGBTI, es una cuestión, y la mayoría dice que no tiene seguridad sobre esto, pero una otra parte dice que no y otra parte que sí, pero la mayoría dice que no tiene seguridad en hablar sobre esto. Estábamos aquí intentando hablar específicamente sobre los baños y sobre otros ambientes que son espacios colectivos y se sienten seguros en estos ambientes por ser LGBTI y aquí específicamente las personas trans tenían más efectivamente que pueden responder sobre esto. El baño en Brasil, la temática del baño inclusivo es un tema constante, es una política, hay seminarios totalmente para hablar sobre el uso del baño. ¿Sí? La población trans ha reclamado mucho, así, no puedo siempre tener que tratar de este tema porque es una cosa básica, porque no puedo usar el baño que me quiera, ¿sí? Con que me identifico y punto. Pero es un tema muy fuerte. Espacios culturales. Hay espacios culturales de sociabilidad que son seguros para la población LGBT en la universidad. La mayoría dice que sí. Esta es una área que en términos de acciones inclusivas se produce mucho en las universidades. Hay colectivos universitarios,
en todos los países, grupos, ONGs dentro de las universidades, principalmente colectivos universitarios que producen acciones colectivas y culturales. Entonces este es un espacio seguro para la mayoría de ellos. Y se han sufrido algún tipo de discriminación, prejuicio o violencia por ser LGBT en la universidad. La mayoría dice que no, pero 18.7% dice que sí. La mayoría también de los otros países también dicen que no. Hay un pequeño porcentaje que dicen que han pasado por algún tipo de violencia y discriminación. Muchos de ellos consiguen percibir eso a partir de experiencias con el cuerpo docente, o sea, aquí son respuestas que son múltiples, no necesariamente debería ser una alternativa, pero la mayoría citada es del cuerpo docente y también con los docentes. ¿Sí? Entonces las relaciones con sus pares y también con la jerarquía que serían con los docentes. ¿Qué tipo de agresiones? Más verbal y psicológica. ¿Sí? Por tanto, estas también son más, por ser más simbólicas, y son más difíciles también de identificar para algunas personas, pero aquí están elegidas como las más frecuentes. Bueno, este otro dato importante que es su universidad es activa en el combate o en el afrontamiento en relación a la violencia contra la diversidad sexual y de género, y la mayoría también no tiene certidumbre, ¿sí? Pero 33.4% dice que sí. Esto en Brasil. La percepción general también de las otras es que no hay una seguridad de donación activa de la universidad en relación a violencia. Así, se sienten seguros, pero no por la acción de la universidad, sí por la existencia de una diversidad y posibilidad de socialización y pertenencia, pero la acción efectiva de las universidades no aparece aquí. ¿Sí? Hay acciones, pero no consiguen apuntar porque no llegan a ellos estas acciones, no están explícitas. Eso también depende del funcionamiento de cada universidad, pero en realidad las políticas o las acciones que se proponen no están bien articuladas, no llegan a las personas, principalmente el alumnado. Aquí los alumnos son la mayoría. ¿Sí? Sobre las acciones que ellos pueden decir, qué tipo que conocen, qué tipo de acciones conocen. ¿Sí? La mayoría dice que conoce algo, 60%, más del 60%. Y bueno, y que no conocen nadie, nada, 27.2%. ¿Sí? ¿Cuáles son las acciones? Serían leyes, por ejemplo, pero la mayoría sí. Palestras de cursos de formación, la mayoría. Grupos de apoyo. Grupos de apoyo ofrecidos por quién. Cuando listamos las acciones que cada universidad tiene, porque esto hicimos antes, bueno, ¿cuáles son las políticas de estas universidades? Por ejemplo, hay universidades que no tienen nada institucionalizado, que tienen estas acciones como parte de las acciones de los colectivos. ¿Sí? Entonces son acciones que no son de la universidad, pero son hechos en la universidad, por los colectivos y los movimientos organizados dentro de la universidad. ¿Sí? Y actividades artísticas y culturales como parte de esto. Y el nombre social, que es una política más evidente, muy divulgada y un derecho legal también de la población trans. La otra pregunta es, ¿es necesario más políticas afirmativas? Sí, claro. ¿Y cuáles serían ellas? Más leyes y garantizar más leyes y normas y más actividades de formación, de debate. Bueno, ¿cuáles son las principales necesidades elencadas aquí en general? La formación del personal administrativo y docente
es puntuado como algo importante. Los baños inclusivos, las políticas de permanencia estudiantil dirigidas, porque tiene que pensar de manera interseccional. Las personas negras, trans, por ejemplo, de clase baja, tienen mucha vulnerabilidad. La representatividad en el ámbito docente y administrativo, o sea, pensar la representatividad de personas especialmente trans en estos otros lugares de actuación, y políticas de acceso y visibilidad para este protagonismo, ¿sí? Cómo viabilizar el protagonismo de las personas LGBTI+ en la universidad. Aquí voy a pasar un poco. Bueno, la percepción general, ¿sí? En final, bueno, en principio hay muchas dudas sobre la existencia y alcance de las acciones afirmativas en la universidad para población LGBTI+. Como he dicho, no tenemos una clareza, ¿sí? Ellos no tienen clareza de cuáles acciones existen. El sentido de seguridad LGBTI, de la población LGBTI en la universidad, y al mismo tiempo señaliza que la universidad es poco activa en una lucha contra la violencia y la discriminación. Hay una contradicción. Y la falta de conocimiento y nivel de percepción de otros miembros de la comunidad universitaria sobre temas y derechos LGBTI. ¿Cuáles son los desafíos sobre este tema, ¿no? La garantía de acceso y permanencia socioeconómica, social y pedagógica, eso en todos los países. De hecho, el debate sobre la inclusión y el reconocimiento epistémico de saberes producidos por la cultura LGBTI+ en la universidad, esto también común en todos los países, que gana fuerza con los movimientos sociales dentro de la universidad, y la institucionalización de acciones afirmativas para la población LGBTI por parte de las universidades. O sea, tenemos acciones muchas veces, pero que no son institucionalizadas, son hechas por grupos organizados de las universidades, por docentes expertos en estos temas o articulados con movimientos sociales. Esto se pasa mucho en España, y eso se pasa mucho en Brasil también, en algunos sitios, y acá también en Chile. Y producción de espacios de pertenencia y reconocimiento de la cultura y los afectos LGBTI+. Aquí la propuesta de ampliación de este estudio, ¿sí? Bueno, del problema son la comprensión de las acciones de reconocimiento, la visibilización de los géneros y sexualidades disidentes, el closet en la universidad es un otro tema, la cuestión de la pasabilidad y tal. Y también no hay censo sobre la población LGBTI+ en países, en el país, en Brasil y otros países también, ni en las universidades. Y la ampliación es análisis del contexto, ¿sí? Nacional e internacional. Aquí hay unas ideas y propuestas también, que el uso del lenguaje neutro inclusivo, el derecho a la autoidentificación de género y nombre social en documentos administrativos, acciones colectivas para abordar las desigualdades de género en producción científica y al acceso a recursos de puestos de liderazgo, y valorización y protagonismo de las personas LGBT en la producción científica también. Cuando proponemos, por ejemplo, postdoctorandos, ¿sí? Trans en la universidad o doctorandos, y es esto. Muchas gracias. Perdón por pasar el tiempo. Agradecemos al doctor Lemus y abrimos espacio para preguntas del público asistente, para lo cual les voy a acercar el micrófono. Me pueden indicar con la mano. Hola, muchas gracias por la presentación. Quisiera hacerte una pregunta ahora respecto a las distinciones que descubriste entre los, porque hiciste una presentación que lanzaba conclusiones generales. Si pudieras darnos alguna apreciación respecto a las principales diferencias que tú observaste en los casos estudiados, que eran Brasil, España y Chile. Brasil, España y Chile, sí. ¿Alguna más o una de cada vez? ¿Sí? Bueno, por vez.
Hola, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Tengo dos preguntas. Al final mencionaste la importancia de que hubieran docentes y personas, me imagino que con cargos de poder en la universidad, que se identificaran como LGBTIQ+. Eso me interesaría mucho, no sé si hay alguna evidencia. Yo me imagino que tiene que ver con que actúan como modelos de rol, ¿no? Pero si pudieras contar algo más con eso. Y también me quedó dando vuelta que dijiste que un 18% declara haber sufrido violencia. Yo creo que un quinto igual es bastante, uno de cada 5 personas. Pero también te quería preguntar si tú consideras que es muy probable que haya subdeclaración. Nosotros hemos investigado estas temáticas y en general, cuando les preguntamos en estudios cualitativos si ha sufrido alguna situación de discriminación, te dicen que no, pero en realidad es porque está la imagen de que alguien o te mate o te dé una golpiza brutal. Entonces, si en realidad te echaron de la pega y dijeron otra cosa y queda la duda, dicen no es violencia, o si en tu familia no te hablan, tampoco lo consideran. Entonces eso te quería preguntar. Sí. Bueno, muchas gracias. Voy a intentar organizar, entonces puedo intentar responder las cuestiones, las preguntas. Bueno, Ana, la diferencia mayor es que todos los grupos se han comportado de una manera muy parecida en términos de las cuestiones de la encuesta. Las universidades funcionan muy diferentes, no hacen las mismas cosas, son contextos distintos, como he dicho. Hay universidades que trabajan con políticas institucionales, que la más evidente es la garantía del nombre social en todas ellas, esto hay. Pero los restantes son naciones aisladas, organizadas por grupos en específico, y hay una u otra que hay cuotas y reserva de plazas. ¿Sí? Y bueno, en España en específico había relatos, ahí sí, de las entrevistas, de un incómodo mayor con las relaciones interpersonales en la universidad, ¿sí? En general, ¿sí? Los otros países, las entrevistas eran, sí, también con datos sobre estas cuestiones, pero en España esto era más evidente, sí, un incómodo mayor con las situaciones que perciben más como violencia. Y la pregunta de Ale que tiene que ver un poco con eso, la percepción allí es más clara de lo que es violencia, de lo que tal vez en Chile y en Brasil, por ejemplo, cómo que vive esta violencia, cómo es que se percibe esta violencia. En España esto creo que es un poco más claro lo que las personas están pasando, o qué es una violencia, ¿sí? Creo que porque en nuestros países algunas acciones son un poco naturalizadas demasiado, y ahí no perciben como algo que pasan por violencia. Mismo en la universidad, ¿sí? Una broma, sí, no sé qué más. Entonces, esta mayor diferencia entre los otros países, ¿sí? En España esto está un poco más aclarado do que en nuestros países acá. Sí, creo que esa es la principal diferencia. Pero tú has preguntado otra cosa también, que no me acuerdo. Ale. ¿Sobre? Cuotas. Sí. Pues esto no hay cuotas para docentes y administrativos, solo para estudiantes. Sí, y en algunas universidades federales en Brasil, por ejemplo, hay. Acá, las universidades investigadas no, y en España también no habían cuotas. En Brasil no sé si vamos a lograr hacer esto algún día, pero el movimiento social está muy empeñado para esto, para docentes y personal administrativo.
Más, por ejemplo, las personas que participaron de la investigación, que son docentes y servidores administrativos, estos sí están a mucho tiempo en la universidad. Yo puedo hablar del caso de Brasil, porque eran poquísimos, no eran muchos, eran en torno de 13 personas de los 300, sí, no era más que eso. Y que ni todos eran personas que se visibilizaban como LGBT también en su contexto de trabajo, ¿sí? Entonces es una cosa también de algo que necesitaban de esto para se sentir más seguros. Una de las encuestas, una de las preguntas tenía que ver un poco así, sus compañeros de trabajo, estas son las preguntas específicas para estos grupos. En su contexto de trabajo se siente bien, tus colegas de trabajo tienen información sobre estas cuestiones, se debate eso. Nada, sí, no sé, no es permitido. Hay un relato de uno de ellos que ha sufrido bueno, él sí es gay, tiene una pareja, estaban juntos hace 30 años casi, y la universidad, claro, sabía tal, y una vez que fue pedir alguna información o entregar el registro de matrimonio que le tenían, y escucharon bromas. Los dos son profesores, no docentes de la universidad, ¿sí? Y trabajan ahí a 30 años casi, y escuchaban estas cosas. Entonces hay situaciones así, ¿sí? Pero hay otros que no se visibilizan, y por eso también es por seguridad. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, agradecemos la presentación del doctor Lemos e invitamos a la doctora Paulina Zamorano Barea, vicerrectora académica, para entregar un reconocimiento de parte de la Universidad de Viña del Mar al doctor Leonardo Lemos de Sousa. Para seguir abordando temas en este seminario, continuaremos con un panel de conversación moderado por la doctora Angélica Pacheco, directora del Magíster en Comunicación Digital y Transmedia. Invitamos a pasar adelante al señor Mario Catalán, académico del Magíster en Inclusión de Personas con Discapacidad, a la doctora Chenda Ramírez, académica del Magíster en Innovación Social para la Inclusión, a la académica Luz María Geria, académica del Magíster en Migraciones, Derechos Humanos y Gestión Social, y al doctor Leonardo Lemos, que nos acaba de compartir una enriquecedora charla magistral. Bien, vamos a improvisar porque nuestro querido expositor tiene que volar a las 19:30. Bien, así que esto es parte de lo atractivo que resulta a esta hora tener este espacio para poder conversar, porque es un conversatorio y creo que menos es más en ese sentido. Por lo tanto, improvisando, te quiero dar la palabra, pero tú querías hacer una pregunta, Luz María, tú querías hacer una consulta y aprovechemos al tiro este espacio para luego dar la ronda de preguntas que teníamos contemplada. Me pongo los lentes para que escuchen mejor. ¿No? Ya. Se acoplan. ¿Ahí? Ya. Una de las cosas que hemos discutido en las clases, tanto de pregrado como posgrado, últimamente, tanto en el Magíster de Migraciones, Derechos Humanos y Gestión Social, como en la carrera de Psicología, yo soy de la carrera de Psicología, es la temática del extractivismo académico,
El establecer una relación utilitaria, ¿no es cierto?, con las personas que participan de investigaciones o de proyectos. Entonces, mi pregunta es si dentro de este estudio se abordó esa temática en cómo se iba a, en el fondo, retribuir a las personas que han colaborado con la investigación, que me imagino que son sujetos, objetos de investigación, de muchas investigaciones. Entonces, eso es lo que me gustaría saber desde tu perspectiva. Bueno, hicimos eventos de divulgación en las universidades, ¿sí?, para que las personas puedan conocer lo que hicimos, cuáles son los resultados de la investigación. Y en verdad, muchas de estas investigaciones específicas han producido otras acciones en las universidades, ¿sí? Hay una preocupación también en devolver eso a la universidad para producción de políticas, un diagnóstico también, un poco un diagnóstico de la realidad de cada país, pero también de cada universidad, lo que pueden hacer para implementar estas cosas. Entonces, devolver un poco para la comunidad en general, no en específico cada persona, pero en ese sentido fueron hechas estas cosas, ¿sí? Este espacio de conversación estaba pensado además de abordar los desafíos también en el ámbito de los posgrados, y por eso están aquí los colegas de Magíster de la universidad. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿cuáles son los elementos claves para establecer en el fondo asociaciones internacionales con investigaciones como esta y en la formación de posgrados en general? Sí. Sí. Bueno, este es un desafío que nuestro programa de posgrado, los dos programas de posgrado que que hago parte, hablamos un poco esto por la mañana, ¿no? Creo que los elementos claves son construir una red, ¿sí?, de colaboración, pero ¿cómo? Tiene que también tener soporte de recursos. Claro, sí, los intercambios. Empezamos la internacionalización o las articulaciones de internacionalización en estos programas buscando editales, fondos que permitiesen que nosotros pudiésemos entrar en contacto con otros países, con otros lugares, con otras universidades. Por ejemplo, desde mi experiencia personal en este programa, buscamos estratégicamente, sí, la primera cosa es con quién queremos hacer colaboración, ¿sí? Con qué realidades, con qué países y por tanto con qué realidades nosotros tenemos más la intención y también la potencialidad de construir cosas colectivas, en conjunto, y no de manera jerarquizada. Por ejemplo, no pensábamos que teníamos que trabajar con gente o con contextos que decían lo que debiéramos hacer, pero cómo podemos hacer cosas colectivamente. Entonces, una de las líneas de acción que establecemos fueron esto no es una obligatoriedad, pero es una intención dentro de los programas, que es ampliar los contactos con los países de Latinoamérica y también de África, por ejemplo, ¿sí? Que tenemos muchas cosas en común, pero también son contextos distintos. Claro, históricamente tenemos cosas en común, pero también cosas distintas, pero creemos que podríamos hacer una colaboración más dialogada, más compartida, ¿sí? Entonces, esta es la primera cosa. ¿Dónde? Geográficamente. No es ni siempre buscar, allí hay una metodología innovadora, claro, en términos de tecnología es interesante conocer, traer, colaborar, tal. Pero en el ámbito de las ciencias humanas y sociales que trabajamos, creo que estos contactos son más, sí, productivos y colaborativos, más intensos. Entonces, esta es la primera cosa. ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Sí? Y ahí sí buscar los recursos para hacer estas acciones. Sí, todos los países tienen de alguna manera asociaciones
y grupos que pueden financiar esto, ¿sí? Pero podemos también hacer con la tecnología disponible. Sí, hacemos muchas cosas también online, ¿sí? Las reuniones, asignaturas, reuniones de investigación. Esta mismo, la única persona que se ha deslocado de un sitio a otro fui yo. En principio, mentira. En principio el profesor José Ignacio estaba en Brasil, podemos traerlo por 20 días con una beca que la universidad ofreció y ahí empezamos a producir el proyecto. ¿Sí? Y ahí con la financiación yo pude ir a España, en Chile, y hicimos todas las acciones a distancia. Esto era permitido, eso en función del tipo de investigación, entonces esto era posible. Entonces creo que la primera cosa es pensar con quién. ¿Sí? ¿Con quién? ¿Cuáles son los lugares geográficamente, políticamente, éticamente hablando que son importantes para construir un trabajo de internacionalización? ¿Sí? Muy tomando apunte. Chenda, ¿qué decisiones han tomado en el magíster ustedes? Justamente por estas decisiones, ¿no? ¿Con quién? ¿Dónde? Y algo muy importante que dijo sobre decisiones éticas a la hora de trabajar con otros o con otras. Entonces, cuéntanos un poquito sobre la experiencia del magíster. Bueno, desde la experiencia del magíster de Innovación para la Inclusión, el trabajo con redes se ha desarrollado desde que el magíster se originó, ¿ya? ¿Por qué? Porque fue un magíster que surgió a partir, bueno, de un convenio de desempeño con financiación del mismo ministerio y desde un principio partió con profesores visitantes que dictaban clases en módulos, no sé, relacionados con el diseño de proyectos sociales y también un módulo específico de innovación social, ¿ya? Que en este caso es un profesor de Colombia que se llama Mario Vargas, que es de la Universidad del EAFIT y que actualmente contamos con un convenio. En ese sentido, este profesor dio cátedra hasta hace un par de años atrás. A partir de la pandemia, él venía todos los años y todos los años hacía una presentación dentro de la universidad para profesores, estudiantes. Él mostró la experiencia en innovación social y emprendimiento social en Medellín. No sé, mostraba específicamente temas relacionados, por ejemplo, con el uso de bicicleta dentro de la ciudad y el cómo habían adaptado las vías en Medellín. Y bueno, ese convenio actualmente fue actualizado y la idea es que desde ahora, a partir de esta actualización de este convenio, se empiecen a hacer acciones relacionadas también para el fortalecimiento en cuanto a la innovación social dentro también del magíster. Y bueno, en cuanto como a las redes que tienen los profesores, por ejemplo, del comité académico, la mayoría de nosotros tiene redes en el extranjero y se ha desarrollado investigación, por ejemplo, no sé, César, que es el director del magíster, tiene un Fondesit relacionado con la gentrificación y ha trabajado con profesores de la Universidad de Sevilla y Buenos Aires, y los contenidos que se han generado desde esa colaboración son hoy contenidos que están insertos dentro de los módulos. En el caso de otra profesora que también compartimos con el magíster de migración, que es la profesora Carolina Pinto, también existe un módulo específico de migración e interseccionalidad, y ella trabaja también con redes internacionales. De hecho ahora se va de pasantía a la Universidad Gustav Eiffel. En mi caso yo también he hecho investigación también relacionada con redes internacionales. Actualmente de hecho estamos empezando un estudio comparado focalizado en el desarrollo de competencias cívicas en estudiantes con profesoras de Ecuador. Entonces esa es la forma como de ir dando contenido actualizado, generando transferencia de conocimiento
desde las mismas acciones de los profesores, de las mismas acciones también de los estudiantes, que también han tenido experiencias de pasantía. De hecho, desde la primera generación del magíster tuvieron una pasantía a Colombia también, en el EAFIT, y bueno, sí, sucesivamente. La idea es que eso también se mantenga, ya que actualmente en Chile dependemos también de que los magíster mejoren su calidad y puedan cumplir con los criterios de acreditación, específicamente en el área de vinculación con el medio, que es donde se está incluyendo todo lo que tiene que ver con internacionalización. Mira, tomando justamente lo que tú dices, a Mario le tengo una pregunta con respecto a cuáles son las dificultades que existen para la colaboración internacional en investigación. ¿Qué situaciones hay o qué desafíos tenemos respecto a aquello? Sí, primero que todo creo que es importante entender que la internacionalización es un proceso, más que solamente distintas actividades que pueden estar ancladas a módulos o de los distintos programas. Y entendiéndola también como proceso, justamente tiene que ver con la sinergia que se puede desarrollar para generar estas colaboraciones internacionales para el desarrollo tanto de los proyectos, de investigación, de clase, y que se traducen en obstáculos que tienen que ver con las distinciones, primero, culturales que pueden haber en los distintos contextos, ¿ya? Si bien Latinoamérica o Iberoamérica tiene ciertos rasgos culturales particulares, hay ciertos elementos de diversidad cultural que entran a verse durante el desarrollo de estas colaboraciones, ¿ya? Creo yo que también, si miramos el contexto chileno, el idioma es una gran limitación, sobre todo para los estudiantes, ¿ya? Yo creo que en el contexto cercano, con Brasil, entender el portugués, también una limitación que está puesta, ¿ya? Si pensamos también los índices de manejo de segundo idioma que tenemos acá en Chile, ¿ya? Para los estudiantes de nuestros programas, y también cómo podemos facilitar estas vinculaciones con otras realidades, ¿ya? También pensando que hay distintos procesos y estructuras institucionales que hay que ir traspasando para generar estas colaboraciones, ¿ya? Las propias burocracias internas que las propias instituciones de educación superior tenemos, ¿ya? Que también en algunos momentos pueden ser un obstaculizador para generar estas colaboraciones, ¿ya? Otro elemento que también me parece relevante poder visibilizar tiene que ver con las propias capacidades de los equipos para generar estas colaboraciones internacionales. Yo creo que uno de los ejercicios virtuosos que hemos hecho, por lo menos en el Magíster de Inclusión para Personas con Discapacidad, tiene que ver con cómo vamos traspasando la energía de las redes que el propio equipo académico tenemos para poder llevarlo al desarrollo del magíster, ¿ya? Coincide que los que estamos en el núcleo académico estamos cursando doctorados que son en el extranjero, y que eso también nos permite confluir y traspasar un poco esas distintas barreras que pueden haber en la formación, los vínculos con las redes que nosotros podemos tener o los equipos de trabajo a los que pertenecemos, pero se vuelve también un claroscuro, ¿ya? De la vinculación internacional para generar estos procesos de colaboración. Y Luz María, en ese sentido, ¿cómo se preparan a los docentes y a los estudiantes para trabajar en equipos interdisciplinarios y en el ámbito justamente de la interculturalidad? Bueno, ahí puedo responder esto con un poco de orgullo, ¿ya? Porque en el programa del Magíster en Migraciones, Derecho Humano y Gestión Social hay un módulo particular que se llama Competencias Interculturales y Comprensión de la Persona Migrante. Hemos ido viendo que hay que cambiar el título, pero más allá de eso, este módulo tiene que ver con reflexionar críticamente sobre sí mismo, en términos de los prejuicios, las preconcepciones, mi propia identidad cultural, y cómo eso de alguna manera podría generar discriminación, reproducción de violencia y
limitar, ¿no es cierto?, la justicia social y la equidad en contextos migratorios. Entonces, en ese módulo se prepara a las personas para comprenderse, pero desde esa perspectiva. Y en ese sentido, es un módulo que en un principio choca un poco a los estudiantes, es como, ¿cómo si yo estaba aquí como para estudiar este fenómeno de manera teórico, con comprensiones de otros expertos? Ahora me tengo que mirar yo. Sí, te tienes que mirar tú. Porque tú como investigador tienes una manera particular de entender el problema de investigación, de traducir los problemas y de relacionarte con las personas. Entonces, así preparamos a nuestros estudiantes desde esa perspectiva, por un lado, y por otro lado también con la mirada, el paradigma de la interculturalidad crítica, ¿ya? Donde vamos viendo desde una perspectiva crítica cómo estructuras sociales de poder podrían estar influyendo en las relaciones que tenemos con personas, con ese otro, y con personas que percibimos como culturalmente distantes. Entonces, desde ahí, en síntesis, desde la reflexión crítica, que vamos preparando la relación con otras personas de otras culturas. Bien, y para cerrar, en el fondo les voy a hacer una pregunta genérica para los cuatro, sobre qué habilidades y competencias son esenciales para tener éxito en un mundo cada vez más globalizado y conectado, considerando que las líneas, además, que están liderando, son líneas que podríamos decir están en tensión en el discurso hegemónico, en donde se inicia, ¿no?, esta apertura, ¿no?, a hablar, a investigar, a incluir, y al mismo tiempo tenemos una tendencia mundial hacia un retroceso sobre estas líneas. Entonces, ¿qué habilidades y competencias esenciales se requiere hoy día en un mundo globalizado y con esta tensión? Bueno, siguiendo un poco con la línea que yo he estado conversando, creo que la autorreflexión, el comprender desde dónde estoy mirando, y eso también me hace también comprender qué otras perspectivas hay y hacerme nuevas preguntas, ¿no? Porque tendemos a hacer las mismas preguntas porque las miramos desde un solo lugar, y cuando entendemos la diversidad aprendemos a mirar desde otros lados y por lo tanto hacernos nuevas preguntas y estar abiertos a trabajar en ese sentido colaborativamente. Eso es lo que opino desde psicología y del magíster. Bueno, yo pienso en las competencias éticas también, porque este trabajo de trabajar con los otros, con los otros contextos, pensar un trabajo de investigación o intervención que implica en también deslocarse de lugares, como estás hablando así, esta autorreflexión también es necesaria, pero la intención ética de las cosas que hacemos, ¿no? La importancia de pensar qué efectos las cosas que hago hacen. Entonces creo que es una competencia importante para implicarse, para producir algo colectivamente, de manera dialogada, más equilibrada o del mismo nivel con los otros, independiente de origen. Y bueno, un poco de esto creo que la competencia ética en ese sentido. Bueno, yo creo que ya que lo que nos convoca es como las temáticas relacionadas con la inclusión, y específicamente hablando de competencias o habilidades para este trabajo, yo creo que una competencia base es el trabajo colaborativo. Desde ahí creo que parte de ese trabajo colaborativo no solo entre académicos y los estudiantes, sino que también con las personas con las que trabajamos, con los colectivos, ya sea LGTBI, con las comunidades, con niños, niñeces, vejeces y todos los grupos. Y además también, y siguiendo la línea que destaca Leonardo, es súper importante también el trabajo de las competencias prosociales, la aceptación de los otros, la empatía, y creo que aquí también al estar hablando de competencias y habilidades no tenemos que dejar de lado todo el tema valórico, sobre todo
como decíamos al inicio, estamos hablando de inclusión social. Aquí también se debe trabajar desde enfoques de justicia social, derechos humanos, como ya destacamos en la mañana. Y también en base a que esto también aporta al bien común, o sea, estamos trabajando para mejorar nuestra sociedad. Y finalmente aquí tenía anotada otra idea, que es importante también el reconocimiento de los otros saberes. De hecho, eso ha sido súper importante en el magíster, porque, bueno, se genera también conocimiento desde los académicos, pero ese conocimiento también es basado en investigación hecha con y para personas comunes, y se han relevado también esos saberes, que es lo que de verdad enriquece nuestro trabajo. Acá tengo... concuerdo con lo que dicen las colegas, pero agregaría también el pensamiento crítico, no criticón, que tiene que ver con la capacidad de poder analizar las condiciones particulares en las cuales se encuentran los colectivos, los sujetos, pero también cómo esa situación particular se relaciona con contextos estructurales y estructurantes. Y ahí yo creo que la internalización nos da justamente esa posibilidad de desarrollar esa comprensión situada en un contexto general. Y para eso yo creo que una competencia fundamental es la capacidad de diálogo, ¿ya? Porque el diálogo a través del intercambio de experiencia, de saberes, permite justamente la construcción de algo distinto, ¿ya? Y yo creo que la universidad tiene el desafío ético-político y compromiso social de poder generar transformaciones. Y las transformaciones se generan en el encuentro, en el diálogo, que finalmente nos permite mirar críticamente nuestras condiciones estructurales, estructurantes, y por lo tanto generar este aporte, desde el cual yo creo que como universidad, como institución social y cultural, tenemos una responsabilidad, sobre todo con los grupos, colectivos y territorios que se encuentran en situaciones de vulneración, ¿ya? Que sería el rol en el fondo de la universidad, ¿no? Bueno, muchas gracias a cada una de ustedes, y le doy el pase aquí a quien va a dar el cierre. Agradecemos a nuestra moderadora y panelistas por esta interesante conversación que se sostuvo. Para finalizar, nos va a dirigir unas palabras la doctora Paulina Zamorano Barea, vicerrectora académica de la Universidad Viña del Mar. Bueno, primero que todo quisiera agradecerles a nuestro profesor Lemus. Ha sido un intenso trabajo, ¿no es cierto?, de además hablar en español no es fácil, ¿no es cierto?, son muchas ideas con mucha complejidad y profundidad, y transmitirlas, así que se le agradece ese esfuerzo. Yo creo que es muy importante para todos nosotras que estamos aquí reunidos. Y bueno, uno se queda con muchas ideas cuando se producen estos encuentros, estas conversaciones, estos diálogos, y solo tomar uno de los aspectos que tú mencionaste en relación a cómo se producen estos flujos y reflujos en los avances respecto al estudio de lo que podemos llamar de manera quizás tan distante sujetos, que finalmente son personas, son individuos, seres humanos y, bueno, tantas denominaciones, y por tanto lo vulnerable que resulta este ejercicio muchas veces frente a la fuerza que tiene el poder, si uno lo pone así, en estas estructuras hegemónicas que instalan un relato y que pueden borrar rápidamente todo lo que se ha avanzado. Y eso la historia lo muestra permanentemente. Entonces, cuando uno tiene esa sensibilidad histórica y se da cuenta que está viviendo un momento que es muy importante históricamente, porque así lo sentimos, también tenemos que estar súper alerta de cuáles son
esos reflujos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Y por tanto, estas instancias que nos reúnen son tan relevantes porque mientras hablamos del tema, ya hablamos y seguimos en eso con mucha fuerza, con cada vez mayor conocimiento, con mayores detalles y con mayores preguntas, una cantidad de preguntas que nos vamos haciendo. Yo creo que eso de alguna manera tiene que tensionar estos fuertes relatos que están presentes todos los días. O sea, es cosa de abrir, no sé, leer el diario, escuchar la radio y bueno, y la universidad es el espacio donde eso tiene que tensionar este mundo que, ¿no es cierto?, que muchas veces nos sentimos que nos sobrepasa. Realmente siento que nosotros tenemos esa tarea y que avanzamos paso a paso, porque aquí estamos hablando de un grupo muy concreto que aparece en la historia, ¿no es cierto?, como un grupo, como un otro tan distinto y que todavía sigue siendo ese otro que no logramos. Y tenemos que esforzarnos como individuos para hacerlo, porque los otros y nosotros somos los otros de los otros y nosotros podemos jugar en eso. Y creo que ahí está el desafío de que estos otros seamos un todo, y ahí la tarea es difícil. Entonces se agradece mucho la participación, el que estemos aquí hablando de estos temas, y ayer también fue muy productivas, si se quieren, en reflexiones. Así que nada más que darle las gracias. Y bueno, estamos en la tarea de complejizar esta institución, de profundizar en la investigación y de seguir con estos vínculos internacionales, porque finalmente esta universidad es una universidad que se dice inclusiva, regional y abierta al mundo. Y todo eso se ha conjugado en esta instancia. Así que muchas gracias a todos y todas. Agradecemos las palabras de la vicerrectora académica. En nombre de la Universidad Viña del Mar y su Dirección General de Investigación y Posgrado, queremos agradecer su participación en esta jornada, a los presentes y a quienes nos acompañaron a través de vía streaming. Buenas tardes.